Nuestra siguiente conferencista es la doctora Monique Chalem de Colombia. Nos hablará sobre osteoformadores, una alternativa imperante en osteoporosis severa. La doctora Chalem es médica de la Universidad del Rosario en Bogotá, internista del Hospital Militar en Bogotá, reumatología en la Universidad París-V, el Hospital Cochin en París, Francia. Es expresidenta de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, así como de la Asociación Colombiana de Reumatología. Es investigadora clínica de la Fundación Instituto de Reumatología y Uniendo en Bogotá y es coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Metabólicas Óseas de la Asociación Colombiana de Reumatología. Buenos días, agradezco mucho a los organizadores del 13º Congreso Panameño de Osteoporosis COPOS y en especial al doctor Ramiro da Silva por tan gentil invitación a participar en este importante evento. Vengo de Bogotá, Colombia, he trabajado en asociaciones científicas, he hecho investigación clínica y tengo como declaración de conflictos de interés actividades de asesoría y conferencista con industria, pero aclaro que esta conferencia no tiene ningún patrocinio ni relación con la industria. Para mí el tratamiento de la osteoporosis es como un juego de ajedrez. Es un juego que tenemos que planear a largo plazo, tenemos que tener una estrategia que debemos compartir con el paciente. A la izquierda puse los tratamientos que tenemos disponibles para manejar esta enfermedad y abajo tenemos los medicamentos anabólicos que existen en varios países del mundo. Nosotros en Colombia, y sé que en Panamá, solamente disponemos de teriparatide. Pronto en Colombia, y yo creo que también en Panamá, tendremos el medicamento romosozumab. Vamos a entrar en materia para poder ubicar bien a nuestra terapia anabólica dentro del manejo de esta patología. Y esta es una publicación que me gusta mucho porque realmente ha logrado manejar el tema de guías de manejo y de algoritmo de manejo a un nivel muy interesante y muy práctico y muy fácil de comprender. Esta publicación es muy reciente, liderada por el doctor Canis y otro grupo muy grande de expertos, dentro de los cuales hay varios latinoamericanos. Dentro de esta publicación contemplan todos los tipos de pacientes con osteoporosis, desde los que tienen bajo riesgo de fractura hasta los que tienen muy alto riesgo de fractura o incluso lo que llamamos hoy riesgo inminente de fractura. Vamos entonces a centrarnos en los pacientes que tienen alto riesgo de fractura o muy alto riesgo de fractura, que son los que realmente se van a beneficiar de una terapia anabólica. ¿Qué llaman ellos alto riesgo de fractura? Alto riesgo de fractura, por definición, son personas mayores de 65 años o que tengan una fractura previa anterior a 12 meses o un T-score inferior a menos 2.5 o que sean seleccionados para tratamiento de acuerdo al umbral FRAX. En tal caso, la indicación de tratamiento será el uso de inhibidores de la resorción ósea. A la derecha, en rojo, vemos cuáles son las características de los pacientes que tienen muy alto riesgo de fractura. Aquí, lo más importante es reconocer que una fractura reciente dentro de los últimos 12 meses ya nos implica un muy alto riesgo de fractura y hoy en día hablamos de riesgo inminente de fractura. Es el mismo caso para pacientes que tengan fracturas múltiples, que tengan fracturas bajo tratamiento, o sea, que haya una falla terapéutica, o que tengan fracturas con el uso de un medicamento que afecte el hueso, como por ejemplo los glucocorticoides, y también se incluye en el paciente, en este grupo, pacientes que tengan un T-score muy bajo, inferior a menos 3. En el caso de estos pacientes calificados como de muy alto riesgo, se debe considerar de partida una terapia anabólica seguida de un inhibidor de la resorción ósea. Es decir, que aquí implícitamente ya está contemplada la terapia secuencial, además del uso de un formador óseo.
¿Cuáles son las indicaciones de la terapia anabólica? Ya la revisamos, muy alto riesgo de fractura. La hemos usado también en falla terapéutica en pacientes en quienes se ha demostrado una buena adherencia terapéutica. Si es el caso que exista, por ejemplo, intolerancia o contraindicación a otro tipo de medicamentos, o en el caso de la osteoporosis inducida por glucocorticoides, enfermedad que nos compete especialmente a los reumatólogos. Vamos entonces a evaluar y a analizar cuál es la diferencia en la acción de los antirresortivos y de los anabólicos. El efecto principal de los antirresortivos es la reducción de la resorción ósea, mientras que la de los anabólicos es la de aumentar la formación de hueso nuevo. En el efecto a nivel de células óseas, los primeros tendrán acción a nivel de reducción de actividad o disminución de la diferenciación de los osteoclastos, y los osteoformadores aumento en la actividad y número de osteoblastos. Ambos tipos de medicamentos van a aumentar la densidad mineral ósea. Los anabólicos van a tener un efecto sobre el volumen óseo. Los antirresortivos van a reducir la porosidad cortical y la perforación trabecular. Los osteoformadores van a aumentar el grosor cortical y mejorar la microarquitectura del hueso trabecular. Ambos medicamentos, como lo sabemos, van a reducir el riesgo de fracturas. Y este es el primero de los anabólicos. Teriparatida realmente no es un medicamento nuevo para nosotros, es un medicamento que en Colombia ya tiene más de 15 años en el mercado. La PTH134 o teriparatida es el fragmento amino terminal de la PTH completa. En Europa también existe un producto que se llama la PTH184. El receptor de PTH se expresa en osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y otros tipos celulares. Ya conocemos entonces la paradoja de la acción de la PTH sobre el tejido óseo según el modo de administración. Acordémonos que la administración continua que simula el hiperparatiroidismo va a producirnos un aumento del ligando RAN, disminución de la osteoprotegerina, produciendo de esta manera un aumento en el número y en la función de los osteoclastos, un aumento de la resorción ósea y una hipercalcemia. Mientras que la administración intermitente, que sería lo que hace teriparatida, va a producir toda una serie de efectos a nivel de los mecanismos osteoformadores. Disminuye la apoptosis de los osteoblastos, activa las células de revestimiento óseo, produce una serie de actividades favorables a diferentes vías anabólicas como la vía del WNT, la vía de la proteína morfogenética ósea, de la del IGF-1 y 2. Esto va a producir un aumento en la diferenciación y una mejoría en la función de los osteoblastos, un aumento en la formación de hueso y en la resistencia ósea. Esto es para mostrarles simplemente la diferencia que hay en la histomorfometría, que se evalúa mediante la técnica bien conocida de marcaje doble con tetraciclina en hueso trabecular, comparando aquí el osteoformador teriparatida y aquí el antirresortivo ácido zoledrónico. Es muy claro como estas zonas más claras que podemos ver en diferentes zonas de la trabécula nos muestran que hay un depósito de osteoide nuevo que no se puede ver acá a nivel de este hueso trabecular de paciente tratado con ácido zoledrónico. Y lo mismo podemos ver acá, esto es en 6 meses y después a los 24 meses de inicio de manejo con ambos medicamentos, como en varias de las zonas y en varios de los compartimentos corticales podemos ver este depósito de hueso nuevo. Entonces lo vemos tanto en compartimento trabecular como en compartimento cortical con teriparatida, mientras que no lo vemos con ácido zoledrónico. Hay muchas técnicas de evaluación, hay muchas técnicas de imagen que nos permiten evaluar de cierta manera la calidad ósea. Esta es una técnica que se utiliza con imagen de QCT, en la cual se evalúa el aumento en el grosor del hueso cortical en la cadera en las zonas de carga durante la marcha. El color aquí, los colores cálidos, rosado y amarillo, implican que hay una disminución en el grosor cortical, y aquí vemos cómo después de 24 meses ha cambiado completamente el mapa de colores en esta cadera de estos pacientes,
demostrándonos que hay una mejoría en la calidad ósea y una mejoría en el grosor cortical. Los estudios pivotales o el estudio pivotal con teriparatida nos demostró una disminución significativa en el riesgo de nuevas fracturas vertebrales. Acordémonos que ese grupo de pacientes era un grupo con fracturas vertebrales prevalentes, es decir, eran pacientes que tenían una enfermedad avanzada. Y lo interesante que quiero destacar aquí en este gráfico es ver cómo entre más fracturas vertebrales tiene un paciente, más es el nivel de protección. Es decir, un paciente que no tiene fracturas vertebrales, realmente no hay una protección significativa, mientras que a partir de la primera fractura vertebral ya comenzamos a ver una disminución del riesgo relativo muy significativa. Y miren cómo acá, después de 3 fracturas vertebrales, la probabilidad de que un paciente bajo placebo se fracture es altísima, como podemos ver acá, casi un 30% en pacientes con placebo. Y acordémonos que estos osteoformadores, además de reducir el riesgo de nuevas fracturas vertebrales, también pueden ver reducido el riesgo de fracturas no vertebrales. Esto se demostró desde el estudio pivotal de teriparatide y luego en algunos metaanálisis. Y lo que podemos ver acá es que el tiempo que dure el tratamiento también va a ser muy importante para que haya una mejoría en esta capacidad reductora de fractura con el medicamento anabólico. También hay algo muy significativo con la terapia anabólica, y esto pues es muy cierto en pacientes que con múltiples fracturas vertebrales pueden presentar un dolor de espalda crónico. Hay una mejoría desde el momento, desde el inicio muy temprano del tratamiento, una mejoría, una disminución en el dolor que va progresando durante el tratamiento y que posteriormente se mantiene tras la descontinuación del tratamiento con teriparatida. Voy a comentarles este caso muy brevemente porque es un caso que lamentablemente todavía podemos ver en nuestra práctica. Es un caso clínico de la vida real, una mujer de 58 años con artritis reumatoide muy reciente, año y medio de evolución, como antecedente epilepsia. Fue manejada desde el comienzo de su enfermedad con prednisolona en una dosis promedio de 10-15 miligramos al día sin suspenderlo, acompañada de otros modificadores. Su cuadro de artritis mejoró, pero ella siempre se quejó a su médico de un dolor de espalda. Le hicieron una densitometría en marzo del 2020 que mostró osteoporosis tanto en columna como en cadera, pero nunca inició tratamiento farmacológico. En abril del 2021 fue hospitalizada por un síndrome convulsivo secundario, presentando un dolor de espalda exacerbado. Y miremos acá esta columna de esta mujer de 58 años que nos muestra que evidentemente hay por lo menos 4 fracturas vertebrales dorsales, muchas de ellas severas, y en esta secuencia STIR vemos que hay un aumento de la señal que nos indica que son fracturas recientes. O sea, esta paciente de 58 años debe recibir una terapia osteoformadora tanto por el tipo de fracturas, por el hecho de tener múltiples fracturas vertebrales y por el hecho de estar recibiendo glucocorticoides, además de tener artritis reumatoide. Sabemos que el uso de los glucocorticoides orales está pues bien extendido, en su mayoría son personas mayores y la mayoría de las personas que están expuestas a dosis altas son mayores de 60 años. Ya hemos aprendido mucho y especialmente a través de los datos de la base de datos del Primary Care Research Database, que 1/3 o más de los pacientes reciben 7.5 miligramos o más de prednisolona o equivalente, que se considera una dosis alta para efecto de su toxicidad sobre el hueso. Sabemos los efectos sobre la densidad mineral ósea, que es muy acelerada durante el primer año, que afecta principalmente el hueso trabecular, pero no nos engañemos, la osteoporosis por corticoide afecta todos los tipos de hueso, y vemos acá cómo en diferentes cortes se ha demostrado que hay un incremento en el riesgo de fractura, tanto vertebral, muy significativo para todas las cortes, como también aumento en el riesgo de fractura de cadera. Y es que los glucocorticoides realmente serían la indicación ideal para el uso de los agentes anabólicos y en particular teriparatide, ya que conocemos muy bien su mecanismo de acción y sus estudios que hay en esta patología. Entonces los glucocorticoides ejercen un efecto directo sobre las células óseas, como podemos ver acá. Vemos que en fase temprana hay un aumento de los osteoclastos y un aumento de la resorción, y
Esta acción a nivel de los osteoclastos en la fase crónica de la terapia con corticoides va a modificarse y va a haber una disminución en los osteoclastos y de la resorción. En cambio, en todas las fases del uso de corticoides, tanto en fase temprana como en fase tardía, va a haber una acción inhibidora sobre los osteoblastos y sobre la formación ósea y un aumento en la apoptosis de los osteocitos. Es por esto que esta enfermedad es tan severa y produce tanto impacto. Vemos acá cómo los glucocorticoides producen apoptosis de los precursores de los osteoblastos, producen una disminución en la capacidad de síntesis del osteoide por parte de los osteoblastos, van a producir una apoptosis de los osteocitos y van a producir un incremento en la sobrevida de los osteoclastos en las fases, digamos, más tempranas. Entonces hay una disminución en el número y en la función de los osteoblastos, un aumento en la apoptosis que se ha visto en estudios animales, y a nivel de datos histomorfométricos vemos cómo hay una disminución del osteoide depositado y el grosor de las trabéculas. Hay una disminución del 30% de la cantidad de hueso depositado en cada ciclo de remodelación. Este es un estudio comparativo de teriparatide con alendronato. Es muy importante saber que ya hay varios estudios que comparan head-to-head osteoformador y antirresortivo. En el caso de teriparatide tenemos este estudio para osteoporosis por corticoides, en donde vemos pues la ventaja sobre incremento de densidad mineral ósea, tanto en columna como en cadera total, y no solo esto, sino también una disminución en la incidencia de nuevas fracturas vertebrales radiográficas. Hay otro estudio comparativo head-to-head entre teriparatida y un antirresortivo, que es el estudio Vero, que compara teriparatida con risedronato, también mostrando resultados similares a nivel de prevención de riesgo de fracturas. Hemos pues revisado bastante rápidamente, porque pues hay mucha más evidencia con teriparatida, hay estudios head-to-head, hay muchos estudios observacionales muy interesantes que nos han mostrado los beneficios de este medicamento, pero pues miremos un poquito qué nos espera, porque a veces solamente con teriparatida, sobre todo en estos pacientes que son tan graves, estos pacientes, por ejemplo, con corticoides que desarrollan osteoporosis tan severas, a veces solamente una terapia de 2 años con un osteoformador puede resultar un poquito insuficiente. Entonces, vislumbramos para un futuro bastante cercano nuevos osteoformadores y en particular este osteoformador que es el inhibidor de la esclerostina, que es el romosozumab. La esclerostina está, digamos, codificada por el gen SOST. Este gen SOST está en el brazo largo del cromosoma 17. La esclerostina es una glicoproteína secretada por el osteocito que va a inhibir las vías de señales WNT, beta-catenina y de la BMP. Lo que va a hacer es impedir la función y la proliferación osteoblástica, y lo interesante de este medicamento, y por lo cual se ha centrado tanto la atención en su desarrollo, es que la expresión del SOS se limita al tejido esquelético. Entonces ustedes podrán comprender el interés que ha desatado. ¿Y de dónde vino? ¿De dónde vino este medicamento? Vino del conocimiento de esta enfermedad, la esclerosteosis o enfermedad de Van Bunchen. En esta enfermedad hay un déficit de esclerostina, y esta es la foto, una serie de fotos que nos muestra el desarrollo de la enfermedad cronológicamente en una mujer que la padece. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes con esclerosteosis? Estos pacientes con esclerosteosis van a tener unas densidades minerales óseas muy elevadas, particularmente los pacientes homocigotos, que van a expresar este fenotipo que les mostré anteriormente, mientras que los pacientes heterocigotos no expresan este fenotipo de la enfermedad, pero sí van a tener una densidad mineral ósea aumentada y un aumento de la resistencia ósea y una disminución en las fracturas por fragilidad. Entonces, la esclerostina se produce por el osteocito secundaria a la falta de carga mecánica y a la deficiencia estrogénica. Esta esclerostina, su función primordial es inhibir el osteoblasto, reducir la mineralización, inhibir los progenitores de los osteoblastos y la diferenciación osteoblástica,
puede estimular también la expresión del ligando RANKI y de esta manera la formación y la actividad de los osteoclastos. Y esta es la famosa vía de la señalización WNT beta-catenina, en el cual la esclerostina pues tiene un papel primordial. Vemos acá cuando se activa la vía de señalización anabólica WNT catenina, en el cual pues este receptor LRP56 se une a la proteína UNT, se une a la proteína Fristed, y esto va a activar esta serie de proteínas que entran al citoplasma, y esto va a permitir que la beta-catenina y su complejo se acumulen en el núcleo y se produzca de esta manera la secuencia genética que va a permitir la formación ósea. La esclerostina lo que va a hacer cuando inactiva esta vía WNT-catenina es inhibir la unión de las diferentes proteínas de este complejo WNT beta-catenina, y de esta manera inhibe la formación ósea. La vía WNT va a favorecer todas las vías de la formación ósea, mientras que va a inhibir las vías de formación del cartílago a través del condrocito. Y hay ya varios estudios publicados con romosozumab. Este es uno de los estudios pivotales con romosozumab, que es el estudio FRAME, digamos que es el estudio principal. Este estudio fue realizado en 7.180 pacientes que fueron enroladas, recibieron romosozumab 210 miligramos subcutáneo mensual, y mientras que la otra mitad recibió placebo. Durante el primer año esto fue una fase ciega, y posteriormente en la fase abierta del año siguiente recibieron denosumab ambos grupos de pacientes. Lo que se puede ver acá, esto es a nivel de fracturas nuevas vertebrales y de fracturas clínicas, es como en el primer año, tanto para fracturas vertebrales como para fracturas clínicas y fracturas no vertebrales, hay una disminución significativa del riesgo de nuevas fracturas vertebrales del 73%, que se mantiene a través del segundo año. Es decir, los pacientes que habían recibido durante el primer año el romosozumab mantuvieron una mayor protección de fracturas que aquellos pacientes que recibieron placebo y después denosumab, como podemos ver acá. Una de los, digamos, de las cosas que se destaca de este estudio es que hubo una altísima participación de pacientes latinoamericanos. De hecho, Colombia fue uno de los países que más incluyó pacientes, y posiblemente el tema de las fracturas no vertebrales, que no parece ser tan importante en este grupo total. Cuando se excluyen los pacientes latinoamericanos, la reducción del riesgo de fracturas no vertebrales alcanza un 40%, dato, digamos, que se destaca en esta publicación. Lo que podemos ver acá son los cambios muy importantes en densidad mineral ósea producidos por el romosozumab. Esto es la comparación con el estudio FREEDOM, es decir, acuérdense que el denosumab produce un incremento sucesivo y continuo hasta los 10 años de su densidad mineral ósea, pero miren acá cómo en el primer año los incrementos de densidad mineral ósea en columna de romosozumab llegan casi a un T-score de 1, es decir, hay casi un T-score de 1 aumentado, cosa que no vemos prácticamente con ninguno de los medicamentos, y como después, al continuar el denosumab, prosigue un incremento de la densidad mineral ósea. Como les dije, pues hay estudios comparativos head-to-head entre antirresortivo y osteoformador. Este es el estudio ARCH, en el cual fueron incluidos 4.093 pacientes con fracturas prevalentes que fueron enrolados. El estudio fue a 2 años. En el primer año recibieron 2.047 alendronato y 2.046 romosozumab, y en el segundo año todos recibieron alendronato. Y ustedes pueden ver aquí la disminución en el riesgo relativo de fracturas entre alendronato, que ya es un tratamiento que protege contra fracturas, y romosozumab. Entonces, hay realmente demostrada aquí una superioridad sobre aparición de fracturas del osteoformador romosozumab sobre el alendronato, que es uno de los tratamientos más utilizados para el tratamiento de osteoporosis. Ya para terminar, les muestro acá los estudios. Un estudio histomorfométrico que tomó algunos pacientes del estudio FRAME, en donde podemos ver
Este es un marcaje, digamos, un poquito diferente del anterior que les mostré con Forteo, pero también evidenciamos acá el marcaje positivo con la evidencia de depósito de material osteoide, y acá estas imágenes de micro QCT en donde podemos ver que hay efectivamente un aumento en la conectividad y una mejoría en la calidad ósea. ¿Qué podemos concluir entonces? La osteoporosis en el 2021, esto ha sido un camino en ascenso de más de 25 años al que muchos de los aquí presentes hemos asistido. Hemos asistido a un desarrollo terapéutico sin par, a desarrollo de estrategias de manejo cada vez más sofisticados, al desarrollo de servicios para un manejo óptimo como los servicios de enlace de fractura, como los servicios de ortogeriatría, y que definitivamente dentro de todo este contexto la terapia osteoformadora ha marcado un hito. Definitivamente la terapia osteoformadora debe ser la primera línea en pacientes con muy alto riesgo de fractura y debe enmarcarse dentro de una terapia secuencial y programada. Les agradezco mucho su atención. Esta es mi abuela Matilde. Mi abuela murió ya hace muchos años, hace más de 30 años. Mi abuela tuvo osteoporosis y pues nunca conoció un medicamento adecuado, nunca tuvo un diagnóstico, y siempre que pienso en este camino que he recorrido en esta enfermedad y en este campo tan apasionante, pues pienso que lo hago un poco por ella y por todas las mujeres que padecen esta enfermedad. Gracias a todos.